Está con nosotros el hombre de maletín que ha venido sin maletín, pero cargado de ideas de izquierda, supongo. Santiago Castañón. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Tu maletín, Buenos días. hermano, has venido caminando. No, lo que pasa es que hoy día estamos sábado y sábado tú sabes que no se trabaja, ¿no? Ya, pero en el maletín... Sábado se dedica a la familia y bueno, y gracias ya. a tu gentileza estamos acá para debatir algunos temas, conversar otros. Está bien. En el maletín, ¿qué hay? La información del gasoducto, de papeles, Barata, de Ode. Papeles, libros, no. Cuéntame una cosa, Santiago. El otro día me llamó la atención viendo las imágenes de esta presentación de plan de trabajo, porque no ha sido ni plan de gobierno, en Palacio de Gobierno. Estabas tú. Sí. Fuiste en representación de Ollantumala, de Nadine, Del Partido Nacionalista Peruano. Lo que pasa es que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, nos invitó a participar donde él iba a exponer este plan de gobierno y nosotros hemos ido. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos gobernistas, que formemos parte de este frente vizcarrista. Nosotros somos críticos del gobierno, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunas coincidencias, pero somos críticos, por ejemplo, en el tema de la política económica. Ahora, nos pareció un mensaje bastante extenso, parecía que estaba recién inaugurando su gobierno, tú sabes que ese es un gobierno de salida. Ya tiene más de año y medio, ¿no? Claro, yo creo que le ha faltado, le tengo que precisar algunas cosas, por ejemplo, el tema de infraestructura. Ha debido decir qué obras van a sacar de aquí hasta que termine. Vamos, ¿no? por partes. Tú me dices, cosa que no me queda claro, por eso te pido que me lo aclares, que son oposición al gobierno. Para ser claros, tú eres abogado. Un presidente, quien quiera que sea, puede decir que le han denegado la segunda confianza cuando se la han dado, porque la confianza se la dieron con votos aprobatorios, le dieron la confianza para el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a futuro. O sea, el presidente, ningún presidente, según me realmente se debe entender, puede pedir que anulen retroactivamente una norma constitucional para que se haga según él cree. O sea, número uno. Dos, en el supuesto que lo pudiera hacer, porque le dieron la confianza, ningún presidente, entiendo yo, y te pido tu voz como hombre de derecho y como político, puede disolver el Congreso con la firma de un presidente del Consejo de Ministros que no tiene Consejo de Ministros, porque este señor Ceballos fue nombrado a las 4 de la tarde, el presidente disuelve el Congreso a las 9 de la noche y no había gabinete, tanto así que ese gabinete jura 2 días después. Tampoco se sabe del acta del Consejo de Ministros donde supuestamente renuncia a Salvador del Solar. Desde el punto de vista de fondo y de forma, este señor dio mal un golpe de Estado. Esa es la pregunta, tu opinión. Mira, a ver, yo no creo que sea un golpe de Estado. Yo creo que ha sido una decisión constitucional, democrática, porque había un problema político y era el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y que había que resolverlo de una u otra forma, primero. En segundo lugar, hay posiciones para todos los lados, ¿no? Unos creen que es inconstitucional, otros dicen que es constitucional, pero finalmente va a ser el Tribunal Constitucional y me parece bien. Déjame explicar. No, es que quiero que tú me des tu opinión. No, tú me has narrado lo que ha pasado. Yo quiero tu interpretación de lo que ha pasado. Yo te voy a decir. Entonces, será finalmente el Tribunal Constitucional, que es justamente el guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales en este país, quien decida si esta medida fue correcta o no. Mi opinión personal, yo estoy de acuerdo, yo estoy en el grupo de los que creemos que esta es una medida constitucional. Está dentro del marco que le establece la Constitución al presidente de la República ante este impasse que se va a generar. Y acuérdate que la cuestión de confianza que él presenta, la que finalmente gatilla la disolución del Parlamento previamente, el ex premier del Solar había renunciado, era sobre el procedimiento del nombramiento de los tribunos del Tribunal Constitucional. Ya, pero esa confianza se la dan. No, se la dan en la tarde. Acuérdate, Fili, que se la dan en la tarde. En la mañana el presidente del Congreso decide llevar a cabo el procedimiento de elección de los tribunos del TC. Claro, y ahí, por ejemplo, en ese estadio se presenta el premier, pide el uso de la palabra y hace la cuestión de confianza. Entonces, ¿y se la dan? Pues? No. Hace el pedido de cuestión de confianza y a pesar que hace la cuestión de confianza, el Congreso de la República decide elegir al primer miembro del Tribunal Constitucional, con lo cual se entiende que estaban rechazando la cuestión de confianza. Se entiende, no. A ver, por eso es importante que esto se vea de cara al futuro. Tú quieres seguir haciendo política. Claro, estamos haciendo política. Correcto, entonces tiene que haber un orden lógico en las cosas, independientemente si uno es de izquierda o derecha, porque mañana te puede tocar un gobernante de derecha
Ah, claro. Mira, Brasil, después de 2 zurdos, vino Bolsonaro. Entonces, de repente mañana te toca uno de derecha y dice, no quiero tal cosa. No quiero que se elija al defensor del pueblo así. No quiero que se elija al Contralor de la República así. ¿No es cierto? Perdón, lo eligieron de acuerdo a ley y la cuestión de confianza le dan para su proyecto de ley que se tiene que debatir y de repente lo puedes desachar al futuro, no puede ser retroactivo. O sea, como un presidente, repito quien sea, te toca un loquito de derecha, hermano, que te dice, yo no quiero que se apruebe el Tratado de Libre Comercio de Perú contra, no sé, pues Perú con la India. Y el tipo te quiere modificar la Constitución en los tratados internacionales y te lo presenta y te dice, cierro el Congreso. Es un grave error el quedarse solamente en la letra chiquita. A ver, O sea, el presidente lo que ha hecho, hermano, es un legicidio desde el punto de vista lógico. No, a ver, en primer lugar, tenemos que centrarlo a Vizcarra. Vizcarra no es de izquierda, Vizcarra es un presidente de derecha. Perdón, o sea, olvídate que sea, por eso te digo, olvídate que sea derecho o izquierda. No, lo que pasa es que en realidad la discusión que se ha generado no es una discusión en términos económicos, la discusión era política. Y ahora, como te digo, o sea, yo creo que la Constitución le permitía al presidente de la República hacer una cuestión de confianza del procedimiento de elección, porque ellos habían presentado su proyecto de ley, habían presentado su iniciativa, y es más, acuérdate que el premier del Solar hace la cuestión de confianza en el pleno donde se estaba discutiendo. Pero por eso pues te digo, el presidente, entonces, lo que quiero que le expliques a la gente, o sea, disculpa la interrupción, claro. Tú me estás contando lo que ha pasado el hecho. Yo te pido la opinión del hecho, porque el señor presenta la cuestión de confianza sabiendo que ese día se votaba, ¿no es cierto?, algo que estaba vigente. Entonces, el señor no puede decir, hago cuestión de confianza sobre un tema constitucional que a él no le compete, como digo, la elección del Contralor, o de los miembros de la Superintendencia de Banca, o del presidente, o los miembros del BCR, un poco o del defensor del pueblo. Entonces, este señor, y repito, puede tocarte un patita de derecha, y que te diga, cambia, eso es constitucional, eso ni siquiera lo elige el Poder Ejecutivo, ese es el Congreso y siempre ha sido así. Del presidente de la República. Es más, que la gente le quede claro, Ollanta y Nadine están libres porque este TC les dio libertad a Ollanta y Nadine porque consideró que su detención era arbitraria. Este TC tan no solo el criticado. TC, toda la comunidad jurídica, la opinión pública consideraba que era una arbitraria. En todo caso, la mayoría. No, perdón. En todo caso, la mayoría de la comunidad jurídica en este país la había comunidad dicho... jurídica vale cebo, porque la comunidad jurídica, la inmensa mayoría, no chiquita, dice que esto ha sido un golpe de Estado. No, lo que pasa es que ahí sí... No, pues, puedes encontrar opiniones divididas. Como te digo, yo creo que están 50 por 50. Yo conozco mucha gente muy respetable, tampoco le vaya a descalificar. Lo que yo sí creo, como te digo, es Santiago, un tema muy quien libera a Ollanta y Nadine es el TC, hermano, claro. No la comunidad jurídica. No, lo que digo es que gran parte de la comunidad jurídica sostenía que su detención por esta prisión preventiva era abusiva, era arbitraria. Pues. Pero regresando al tema. Quiero regresando porque lo que quiero fijar es, si tú estabas ahí, tú dices que eres oposición al gobierno. Claro, somos oposición. El error más grave de este gobierno es el golpe de Estado, pero de ahí... No, yo no lo llamo un golpe de Estado. Bueno, ¿no? Tú no. Ahora, ¿A ti te parece que Vicente Ceballos, solo, sin Consejo de Ministros, apruebe el cierre del Congreso? Lo que pasa te voy a explicar. A ver, acuérdate que dentro de la agenda del Congreso estaba estipulado que se iba a haber la elección de los miembros del TC. Una semana antes, el último día hábil de la semana antes, el Ejecutivo presenta un proyecto de ley para modificar el procedimiento de elección. En la primera sesión, después de haberse presentado el proyecto de ley donde se modificaba, todavía no podemos decir que se había tomado una decisión, porque eso se iba a tomar, me parece que fue un día lunes o martes. Cuando se estaba discutiendo justamente el tema ya de la elección de los miembros del TC, es que el premier del Solar ingresa al hemiciclo, le dan el uso de la palabra y hace una cuestión de confianza de su proyecto de ley que había presentado, en la cual establecía que la elección tenía que ser con transparencia, democrática, y pide que esa reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional se aplique para este proceso de elección, para este proceso de elección que se venía ejecutando. Ojo, se venía ejecutando, pues no se había ejecutado. Perdón, es por eso te digo. Él quiere cambiar una ley vigente, pero pues no nos vamos a poner de acuerdo. Si se hubiera producido ya la elección
antes de que él hubiera presentado su proyecto de ley, yo coincidiría contigo. Perdón. Estás hablando sobre un efecto retroactivo. No puedes, pues, pero a ver, Santiago. No, claro que sí. Ok. No nos vamos a poner de acuerdo porque tú no quieres, pues, o sea, no puede haber un acuerdo cuando tú estás negando, negando un hecho. Mira, lo que pasa... Tú estás negando un hecho. Le dieron la confianza y tú dices que interpretas que no se la dieron. Yo creo, por eso digo, personalmente yo creo que le negaron la confianza. Ya, correcto. Pero también soy realista que existe la otra posición. Correcto. Por eso te digo, ahora, hay dos posiciones que para mí son válidas, que finalmente será el TC quien la va a resolver. ¿Quién puede validar, como tú dices, de la masa, de la comunidad jurídica, de los abogados? ¿Quién puede validar que el presidente haga un decreto supremo solamente con la firma del señor Ceballos, sin tener Consejo de Ministros? Los ministros juramentan 3 días después y el señor cierre el Congreso sin el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que es imposible porque no había. Es más, ni siquiera sabemos si Salvador del Solar había renunciado. Había un acta del Consejo de Ministros. Ahí están las actas, están los documentos. No, claro. No están las actas, tú no los has visto. Pero no han sido expuestas. Pero déjame contarte cómo es el procedimiento, ¿no? A ver, cuéntame, tú parece que sino por lo que ha trascendido los medios de comunicación. Bueno. Cuando el Congreso de la República decide elegir al tribuno del TC, Salvador del Solar entiende que le están denegando la confianza. Y como él entiende que le están denegando la confianza, él decide renunciar. Cuando se produce la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, se produce lo que se llama la crisis del gabinete, en la cual todo el gabinete tiene que caer. Es decir, todos ponen su cargo a disposición, todos renuncian. Ante esta situación ya no hay gabinete. Inmediatamente, ¿qué hace el presidente? Nombra en la tarde, como tú bien lo has dicho, nombra a Ceballos como nuevo presidente del Consejo de Ministros. No había todavía gabinete, porque el gabinete se forma creo que después de 2 o 3 días. Entonces, quiero que me expliques algo, para que me expliques. A ver. Para que surta efecto la renuncia del señor Salvador Solares, el señor renuncia, le comunica al presidente. El presidente tiene que publicar esa renuncia en el peruano para que surta efecto al día siguiente de la publicación, como cualquier norma en el Perú. Mira, generalmente publican la resolución cuando se designa. No, señor. Acá estás mintiendo, hermano. Discúlpame. Me vas a disculpar, Santiago. Por eso. Discúlpame. Normalmente se publica la renuncia de Anahara, de Santiago Gastañodú y de Philip Bater. Para explicarte. Se publica y al día siguiente el presidente comienza a buscar premier. No, para explicarte. Entonces, como quiera que ya había renunciado del Solar y cayó su gabinete, el presidente inmediatamente nombra a Ceballos como nuevo premier. Pero pues. Déjame explicarte. Nombra al señor Ceballos como nuevo premier e inmediatamente toma la decisión a través de un decreto supremo en la cual disuelve el Parlamento. Sin el voto aprobatorio. Claro, porque el Consejo de Ministros. No, porque no había Consejo de Ministros. Entonces, ¿cómo puedes? Eso es ilegal. Claro, no, ¿por qué? Porque es ilegal. A ver, te explico. Porque, acuérdate, no tienes. Yo te voy a explicar por qué. No tienes Consejo de Ministros porque recién se forma. Espérate, pues. Dame 30 segundos. Ya. Al día siguiente sale publicado en el Diario Oficial del Peruano, primero, la renuncia del Solar. No, señor, sale 2 días después. Y luego sale publicado. No, al día siguiente. No, señor. Le aceptan la renuncia. Perdón. No sale publicado al día siguiente. Fíjate bien. ¿Sabes por qué te digo? Porque se acepta la renuncia y sale publicada también el nombramiento de Ceballos como premier. Y también sale publicada el tema de la disolución del Parlamento. En realidad, todo se hace eso en un solo día y sacan una separata extraordinaria supuestamente de ese día, pero en realidad sale publicada al día siguiente en la cual uno lo puede leer, ¿no? Santiago, tú sabes como abogado que eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? No, hermano, lo han hecho, al tuntún y mal hecho. Las fases son así, como ha sido con todos los consejos de ministros de derecho de izquierda de la historia del Perú. Renuncia el Consejo de Ministros, renuncia el presidente, con eso cae el gabinete, el señor firma, hay un acta del Consejo de Ministros con exposición de motivos o puede ser por motivos personales, eso es un misterio, no se sabe, las actas se graban, por si acaso, ahí está la exposición, 9 ministros le dicen que no, Vicente Ceballos lo que renuncia, ¿no? Perdón, no señor, pero le dicen que no debe hacer el golpe, que no están de acuerdo, Salvador Solar no está de acuerdo y lo dice Vicente Ceballos.
Esa acta no se conoce, esos audios no se conocen. El señor presidente nombra a las 4 de la tarde a Vicente Ceballos frente a unos peatones, hermano, unos señores que eran exministros. Lo nombra sin que el Perú sepa, se había renunciado formalmente este señor. No se había publicado en El Peruano ni en Vespertina ni nada la renuncia de Salvador Solar. O sea, técnicamente ese señor seguía siendo el presidente del gabinete, porque tú no renuncias de boca. A Ollanta-Humala y Nadine no le renunciaban de boca. No, hay que presentar una carta de manera formal. Y una vez que eso se publique en El Peruano, surte efectos al día siguiente de la publicación. Por eso nunca, ni una sola vez en la historia del Perú, se ha nombrado un presidente del Consejo de Ministros a 2 horas de que caiga el otro, porque además tiene que recomponer un gabinete. Tanto lo tenían que recomponer, Santiago, que se han demorado 3 días en encontrar ministros. Entonces, eso está hecho con los pies, hermano. No, yo no creo eso. Yo ahí sí diciendo contigo, Philip, ¿no? Yo creo, es una medida polémica, es cierto. Hay 2 bandos, yo respeto al otro bando que no está de acuerdo conmigo. Pero finalmente, como te digo, va a ser el Tribunal Constitucional quien lo va a resolver este problema. Ok, hasta ahí llegamos para saber si eres opositor o no. Sí, somos opositor. ¿No? Ahora vamos a ver al detalle el por qué viene otra vez el Partido Nacionalista, quién va a ser cabeza de lista, será Ollanta-Humala, será Nadine, serás tú, cómo van sus procesos judiciales, que le expliques a la gente cómo es que los acusan por lavado de activos cuando el día de hoy, con respecto al dinero que le dan en la campaña, tendrían que retipificar por recepción de fondos ilegales. Ya no cabe que Ollanta-Humala y Nadine sean enjuiciados por lavado de activos. Tú tampoco. Y tú sabes que no es que a mí me guste o no me guste la ley. Las normas penales son específicas. No tienen efecto retroactivo, salvo que sean más favorables al reo, ¿no? Que en este caso es que sería favorable a ti, Ollanta-Humala, a los investigados, a quien sea, porque va de 2 a 5 años ese delito. Entonces, lo que pasa es que en realidad el financiamiento de campaña, antes que se aprobara esta ley, no estaba tipificado. Correcto. Lo que pasa es que los fiscales si lo mañosamente lo habían incluido en el delito de lavado de activos. Correcto, ¿no? Pero vamos a hablar de eso porque Santiago tiene derecho a la defensa. Ese es lo importante que ustedes deben entender. No se trata que porque sea nacionalista o sea de izquierda, no tenga derecho a defenderse. Y sobre todo a la verdad, ¿no? Por supuesto. Y hay un tema muy importante. Cuando meten presos a Ollanta-Humala y Nadine, yo dije, es grave el delito, porque el delito era lavado de activos. Sí han obstruido la justicia porque Nadine negaba las agendas, porque negaba la grafía, y sí tiene peligro de fuga porque la señora se ha querido ir pues, con un trabajo trucho y tal. Toda esa argumentación mía, cierta o falsa, se va al tacho. ¿Por qué razón, Santiago? Y quiero que se lo expliques a la gente, especialmente a todos mis amigos de derecha. Ya hay un delito nuevo, que es el financiamiento ilegal de partidos. Entonces, si les dieron dinero, y si hay la foto de Barata dando la plata en efectivo a Ollanta-Humala y Nadine, ¿no es cierto? Tendrían que ser ellos, o tú, o toda la familia Heredia, Alarcón y la amiga, juzgados por financiamiento ilegal de partidos, no por lavado de activos. Si te compraste casa, carro, joyas, lo que sea, habrás evadido impuestos, que esa es otra cosa. Pero uno no puede meter presa a la gente por su ideología. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo puedes explicar la situación jurídica legal a ese aspecto de los Humala Heredia? Primero, que nosotros no hemos recibido dinero alguno de la empresa Odebrecht para la campaña del 2011. Segundo, que lamentablemente, y ahora creo que ya la sociedad se está entendiendo, esta gente, Odebrecht y compañía, incluido el señor Barata, son delincuentes. Ellos han reconocido que han coimeado por obras en el país, pero lamentablemente se ha generado toda una situación que todo lo que digan ellos es verdad. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, ellos no han corroborado. Y no solo que lo decimos por nuestro caso, por diferentes casos. Entonces, ¿cómo la justicia le está dando crédito a delincuentes, porque esos son delincuentes, y encima le están devolviendo 524 millones de soles? Cuando el Estado lo que debió de hacer, y nosotros lo dijimos, el presidente Humala lo dijo, cuando se destapó todo este tema de corrupción en época del presidente Pedro Pablo Kuczynski, debió intervenir las empresas y someterlas a una licitación pública internacional para o administración judicial. Por si acaso, el único zambito de toda la prensa nacional que dijo eso, el que la tienes al frente. Pues qué bueno. Discúlpame, entonces, no puede ser posible que sigan administrando y robándonos a todos. Increíble, prosigue, ¿no? prosigue. Entonces, ante esa situación, el dinero que se hubiera obtenido hubiera servido para pagar justamente una reparación civil. Y yo te aseguro
que aún cuando esta empresa corrupta hubiera ido al CIADI, el CIADI no le hubiera dado la razón. Porque el CIADI también se cuida mucho cuando de por medio hay acto de corrupción. Como el Perú normalmente gana en el CIADI, ¿eh? El Perú pasó, gana. por ejemplo, en esta vía expresa de la Costa Verde. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, aún cuando sea verdad lo que diga el señor Barata, que nosotros negamos, no constituye delito de lavado de activos. Porque en el delito de lavado de activos se requiere de algunos elementos. Primero, que el origen sea ilícito. Ellos, la famosa caja 2 que le decía. Claro, ellos, por ejemplo, el propio Marcelo Dores, Jorge Barata ha dicho que no necesariamente provenía de dinero ilícito. Algunos recursos venían de ajustes fiscales que provenían de paraísos fiscales, como por ejemplo Panamá y otros paraísos fiscales. Entonces, de esas ajustes tributarios provenía. Segundo, tú tienes que saber, o sea, tú que recibes dinero tienes que saber o presumir que es dinero ilícito. Y acuérdate que estamos hablando de 2011. Efectivo, a ver, si te da dinero en efectivo una constructora, la que sea, un proveedor del Estado, el que sea, y te da dinero en efectivo y no se registra como aporte, tú sí puedes presumir que es ilícito. No, porque acuérdate que Odebrecht financiaba a todo el mundo. No, eso tiene que ver. El que lava a todo el mundo no quiere decir que está bien. Judicial, financiaba algunos premios en los medios de comunicación. ¿No? Entonces, pero sigamos en lo mismo. No tienes por qué considerar en el peor de los casos, ese dinero ilícito. Acuérdate, explícame lo siguiente. Además, según Barata, no es que se entregaba de manera clandestina un descampado. Bueno, así en la casa de Ollanta Humala en una carterita Crepier. Y además, según ellos, era de una decisión que provenía del PT. O sea, yo creo que ahí el segundo elemento tampoco se da. Ya, pero a ver, para que la gente le quede claro, porque si yo se lo pregunto a un fujimorista, o sea, a Keiko le tendría que hacer lo mismo. O sea, a Keiko le tendrían que rectificar al lavado, de lavado al financiamiento, como a Lourdes Flores, como a Castañeda, como el APRA, como al propio PPK. Casa, una empresa que es Hidalgo, acá en Perú Casa, ha dado dinero, ¿no es cierto?, para el financiamiento de la campaña de PPK y le han devuelto obras. Tendría que probársele a Ollanta Humala, a Nadine, a PPK, a García, a quien sea, que como consecuencia de ese aporte ellos dieron obras chuecas en el gasoducto, porque se supone que el tren eléctrico, se supone que la línea, se supone, está bien, pero el delito por el cual meten a la cana a Ollanta Humala y Nadine es por el lavado de activos, por el pitufeo al respecto del financiamiento de la campaña. Y ese delito hoy tendría que ser retipificado y ellos tendrían que ser juzgados no por lavado de activos, es decir, se comieron la cana hoy por las puras, como en su momento lo dijo el Tribunal Constitucional, sino por el nuevo delito. Porque no se trata de que sea Ollanta Humala o Nadine, sino que es la ley. Claro, pero tampoco se podría aplicar el nuevo delito porque en el Perú las leyes penales no tienen efecto retroactivo, salvo que sean más favorables al reo. Y como digo, sí no, lo que pasa es que en el momento en que ocurrieron los hechos, no tipifican como delito de lavado de activos. Entonces, no era lavado de activos, financiamiento ilegal de campaña. Pero el financiamiento ilegal de campaña recién se crea 5 años después. Espérate. O más, creo que por eso, 2011 estamos hablando de cuánto. Déjame parir para que la gente sepa. 8 años más tarde, ya, ¿no? Ahora, si el delito se cometiera en este delito, sí. Ahí se llama financiamiento ilegal de campaña. Pero cuando sucedieron los hechos, que es 2011, 2010, 2011, no había delito. Entonces, ¿por qué vas a aplicar una ley de manera retroactiva si el momento de los hechos parir no había para que delito? la gente me entienda. Pero además, si hubiera existido el delito, como la pena es de 2 a 5 años, o habría prescrito, o sería una pena de 2 a 5 años que no es mayor peligrosidad, ni esa organización criminal no deberían haber tenido, repito, en el supuesto que hubiera sido ese delito, la prisión preventiva, ni para Ollanta Humala y Nadine, ni para ahora Keiko. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que como se ha judicializado la política, yo ya no discuto de ideas contigo. Simplemente te odio, Gastañaduy, porque tú eres de izquierda o tú crees que yo soy de derecha y tal, y te destruyo personalmente, porque detrás de Santiago Gastañaduy están sus hijos, su señora, su mamá, su papá. Entonces, si yo te meto preso, ya te destruí, ya tu idea es secundaria. Tu pensamiento social y político es secundario. Ya te metí preso, te dije ladrón, te enmarroco, te meto y te tiro una mazmorra. Ese es lo que está pasando en el Perú. ¿Y quién dice eso? De la barba
José Domingo Pérez, y jueces que son timoratos. Estos señores del Tribunal Constitucional declararon la libertad de Ollanta y Nadine. Y a Keiko lo han puesto en la balanza, hermano, y ni miran su caso. Mira, lo que tú dices, la judicialización de la política, eso no es que sea un tema nuevo, ¿no? Los gringos le dicen, tienen un término en inglés, no te recuerdo en este momento, y que es justamente eso, o sea, diriges todos los medios de comunicación para destruir una persona y presionas a los sistemas de administración de justicia para que procesen a esas personas porque tú crees que han cometido un delito, de tal manera que la destruyes mediáticamente, o sea, su futuro político la destruyes y encima la procesas y la puedes meter en cárcel, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos una democracia, no estamos en época de Velasco ni de Odría. Y en democracia hay que respetar justamente los derechos de las personas, el derecho al debido proceso, presunción de inocencia. Debemos respetar justamente que las personas se expresen libremente. En el proceso, Nadine y Keiko, que están hermanadas en esto, su cumpleaños es el mismo día, mira que ha parado Keiko. Coincide en eso. Keiko niega las agendas, falsea la grafía. Keiko, niegan el pitufeo, cuando el pitufeo era obvio en ambos casos. Pero porque el pitufeo es obvio, porque la ley está mal hecha, porque dicen que el máximo de aporte de personas naturales jurídicas son 176.000 soles. Entonces todos los partidos, Ollantumala, Nadine, Keiko, el APRA, ahorita le han encontrado al PPC 76 pitufeos. Hay gente que pone mucho más que eso y empresas que ponen mucho más que eso. Entonces, ya falseas el aporte, falseas la gincana, falseas el cóctel, pero el punto central es que eso, el financiamiento de la campaña, per se, no es lavado de activos. Y es más, cuando se crea la ley de partidos políticos ya por el 2003-2004, lo consideran como una falta administrativa. ¿Por qué? Porque el legislador consideraba que los partidos necesitaban un marco regulatorio y solo sanciona cuando te quitan el financiamiento público directo o con sanciones. Lo que pasa que, y hay que decirlo también, hubo tanta presión contra nosotros para que esto se judicialice y al final terminó la ciudad Keiko Fujimori, el presidente García, y todos sabemos cómo terminaron ellos. Hablando de Marco, pero a pesar de eso, pero a pesar de eso, yo creo que es bueno también que comencemos a meditar. Ya no pensando en las personas, porque cuando uno lo singulariza o cuando uno lo especifica tratándose de Keiko Fujimori o se trata del presidente Humala, uno ya comienza, ya no la inteligencia, ya no la razón, sino los sentimientos. Yo creo que hay que mirarlo fríamente, hay que mirarlo con los ojos del derecho y hay que decir, ¿esto constituye o no delito? A ver, nos quedan 8 minutos. La comunidad jurídica responsable, sensata, ya lo ha dicho hace mucho tiempo. Ojo, que el financiamiento de campañas al momento que ocurrieron los hechos y que son materia de investigación no constituyen delito. Que después de 8 años se haya tipificado, no tienen por qué aplicarte la nueva ley. 8:52, nos quedan 8 minutos de programa para hablar de marco jurídico. ¿Ustedes se van a presentar a las elecciones? Mira, nosotros tenemos un gran problema. Nosotros tenemos toda la intención de participar de estas elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año, pero tenemos nuestras cuentas incautadas. Tenemos más o menos $500,000 de soles, que fue el aporte de los congresistas del periodo 2011 al 2016, que está incautada. Si abrimos una nueva cuenta, nos la van a incautar. Correcto. El fiscal va a decir, oye, están diciendo... Les están diciendo que son una organización criminal. Claro, nos pueden decir, ojo, al abrir esas cuentas, nos pueden decir, ¿sabes qué? Estás haciendo nuevamente lavado de activos. Nos pueden pedir, como medida cautelar, suspender nuestras actividades. ¿Qué es lo que están haciendo con el Fujimorismo? Somos el único partido que tiene las cuentas incautadas. Somos el único partido... No, Fujimorismo también. No, las cuentas no las tienen incautadas. Somos el único partido al que el fiscal ha pedido la disolución del partido. Bueno, suspensión de Fuerza Popular. Ahora, entonces, sigamos adelante porque nos queda poco tiempo. Permíteme, perdón. Es que tú te estás yendo al accesorio, yo quiero ir al principal. Ollanta o Nadine van a ser los cabezas de lista. No, pues como digo, no vamos a poder postular porque tenemos ese impedimento fáctico. Están haciendo todo el show, pero no van a lanzarse. Pero tú te podrías lanzar sin recursos económicos. ¿Cómo vas a contratar pero por eso, la tanda publicitaria? No, ya no hay tanda publicitaria privada porque todo es... Ahora, supuestamente, ojo, mira el absurdo. No hay en radio ni televisión, pero sí hay en lo que es medio de comunicación. Las leyes, para que veas lo burros que son, las leyes de este proceso son las mismas de antes. O sea, sí puede haber tanda publicitaria en los medios privados. Yo no voy a recibir tanda publicitaria, por si acaso. No, la Constitución, con la modificación que se hizo el año pasado,
prohíbe la Está contratación bien. directa No. en radio y en televisión. Espérate, pero este proceso electoral se da con las reglas anteriores. No, siempre y cuando sean leyes. Esta Ya. es una modificación Bueno, constitucional ahora el y que punto- me parece correcta lo que A hizo el ver. Congreso, ¿no? El punto es, yo creo que toda la publicidad del Estado tendría que ser canje Va a tener que minuto ser por así, minuto. ¿no? Pero ahora, si Ollanta y Nadine no se presentan y ustedes no se presentan, va a dejar un vacío. Y la izquierda chola, la izquierda criolla, ¿no es cierto? También tiene sus problemas. Ustedes son un partido de izquierda y no tendrían representación en un Congreso, Santiago, que estaría en la capacidad de cambiar la Constitución en 2 legislaciones sucesivas. Este próximo Congreso puede terminar siendo el Congreso Constituyente y no el del 2021. No creo porque, primero por el tiempo. Segundo, porque para hacer una reforma constitucional de la magnitud que yo quiero, primero debe haber un gran debate y tienes que socializarlo y creo que no hay tiempo. Discúlpame, Ahora, pero si mira, lo ha hecho este presidente, ¿cuál ha sido el gran debate para cambiar la Constitución por lo de los han tribunos constitucionales? cambiado un par de artículos, ¿no? Pero que al final fue un fracaso. Perdón. Fracasó la reforma política, No. fracasó la reforma de la justicia. Perdón, eso ya lo sé. Te estoy diciendo que el presidente quiere cambiar la Constitución. No creo. ¿Cómo creo que quiera no? cambiar. Discúlpame, el cambio de los tribunos lo han dicho constitucionales ante la CONFIEP. está chocando con algo. Pueden decir con la misa en la CONFIEP y los empresarios también se presionan. No creo porque es un gobierno de derecha, ¿no? O sea, no ¿Te creo. parece que Ahora, es de derecha? Mira, y como te digo, un poco tú preguntaste si nosotros somos de derecha o de izquierda. Mira, nosotros estamos fuera de esa discusión. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú le preguntas a la gente si es de derecha o izquierda, la gente como que no entiende. ¿Qué cosa quiere la gente? La gente quiere agua, la gente quiere trabajo, la gente quiere seguridad ciudadana, la gente quiere programas sociales, beca 18, por ejemplo. La gente quiere los colegios de alto rendimiento. Tú sabes que en beca 18 nosotros dimos 100.000 becas en nuestro quinquenio. Este gobierno debió ponerse como meta duplicarla, dar 200.000. ¿Cuántas becas creen que han dado? No han dado creo que ni 10.000 becas. Este es un fracaso. La política social de este gobierno ha fracasado. En cuanto a lo que es inversión, la inversión pública está paralizada. Estamos faltando 2 meses para que termine el año. Y todo comenzó con ustedes, ¿no es cierto? No. Su nivel de ejecución... Perdón, discúlpame. Su nivel de ejecución, el gobierno de Ollantumala ha sido de mediocre para abajo. No, espérate pues. En cuanto a la economía, el estancamiento comienza Castilla, Losito Segura, que no sé con qué cuajo sale a hablar de economía, pero esta debacle, la caída de las inversiones, la caída de la minería, la caída de proyectos, la caída de inversión pública y privada comienza con tu gobierno, Ollantumala y Nadine. Un poco para explicarte, a ver. El nivel de Tiene 2 ejecución de minutos. este gobierno, si Ya. repito nomás, el nivel de pues, ejecución pero- de este gobierno no llega ni al 40%. Nosotros llegamos cerca del 80%. Y hay ministerios que llegaban al 99%. Y yo te hablo de nivel de ejecución en los 3 niveles de gobierno, el gobierno nacional, el regional y el local. O sea, comparado con este gobierno, eres Maradona, pues hermano. Estás comparando a Claudio Pizarro con Pablo Guerrero. Ahora yo te digo también, ¿qué pasó? ¿Por qué el crecimiento económico cayó, por ejemplo, a partir del 2012? ¿Por qué? Porque justamente los commodities cayeron. Ya. Acuérdate que los commodities tienen un gran auge, un gran precio internacional del 2003 hasta el 2012. Y a partir del 2013 se comienzan a caer por un efecto externo a nosotros. Pero a pesar de eso, el Perú siguió creciendo. Y crecíamos por encima del promedio latinoamericano y por encima del promedio mundial, que era más o menos de entre 4 a 6%. Es decir, es más, este gobierno debió continuar, digamos, con la política de... Si te comparas con este gobierno, eres mejor porque este es una desgracia. Y con Y los si te anteriores comparas con también. el de Alan García, a la hora de la hora Lo Alan que García pasa- tuvo commodities caros y tú no. Lo que pasa que García no tuvo ese efecto. Porque acuérdate de la crisis del 2008-2009, si Ya. bien es cierto que cayó este banco gringo Lehman Brothers, Ya. que generó esta crisis en Europa de lo que es los bonos, pero no cayó, digamos, el precio de los metales. El precio de los metales se mantuvo, digamos, Alan tuvo alto. el viento a favor. Pero, por supuesto, en Ya, cambio ya. nosotros, entonces, ante esa situación, nosotros generamos una política pública de diversificación productiva, en la cual queríamos desarrollar no solo el tema de la minería, no solo el tema de la agroexportación, sino también otras actividades, como por ejemplo lo ha reconocido este gobierno en su último mensaje, el tema de la forestación y el tema de la acuicultura. Entonces nosotros impulsamos, o por 8 ejemplo y de los 59. CITES, Lo o que por estás ejemplo los haciendo CITES. es política, en buena hora que lo hagas, porque el desarrollo de la acuicultura y el desarrollo de los bosques y la forestación Pero por supuesto. es obra y gracia de Alberto Fujimori. Fujimori te lo puede decir Kenji, te lo puede repetir también como un mantra, como tú me has repetido algo, pero lo importante a la hora es que tengas la posibilidad de exponer lo que estás exponiendo
sin que haya una orden de captura para ti, para tu esposa, para tus hijos, para el perro, para el gato, para tu secretaria, porque eres un delincuente, ctm.com, y yo no permita a la gente que tú defiendas tu punto de vista, sino te meto a la cárcel y te hundo en una mazmorra. Por eso nosotros hemos dicho, vivimos una dictadura, la dictadura de los jueces y fiscales del caso Lavajato. Correcto. Y eso sí hay que denunciarlo, ¿no? Correcto. Pero no de los medios, porque tú siempre has tenido acá un espacio. No, por cierto. Tú y tu maletín. Por cierto. Ollanthumal y Nadine no vienen, hermano, porque bronca me tiene. Siempre tenemos que agradecerte esa generosidad tuya, digamos, para que nos des un espacio, hermano, y podemos explicar. Santiago, no es pero generosidad. Acuérdate, no es generosidad. Yo soy el dueño solamente de la cámara. El espectro radioeléctrico es de todos los peruanos, pero acuérdate, inclusive de los que piensan como tú. Pero acuérdate, y déjame felicitarte, que tú recién te des cuenta que hay una persecución por parte de algunos jueces y fiscales. Correcto. Que nosotros venimos denunciando desde hace 5 años. Pero en fin, ha sido muy amable. Buen fin de semana. 9 de la mañana en punto, nos vemos el lunes a las 6 de la mañana. No se muevan, de Willax Televisión. Buenos días.